Mucho cuidado con las altcoins porque podríamos estar ante una alt season. Lo primero que tenemos que entender es la dominancia de Bitcoin para poder intentar detectar cuándo van a poder subir las altcoins. De hecho, en el anterior bullrun, en el anterior ciclo alcista, las altcoins subieron muchísimo. Hubo una explosión de liquidez hacia las altcoins que no tuvo ningún tipo de sentido. Bien, teniendo esto de base, ¿qué es la dominancia de Bitcoin? Bien, con este gráfico donde ponemos bitcoin.d en TradingView, por ejemplo, podemos ver toda la liquidez que hay en el mercado cripto hacia dónde está yendo. Entonces, viendo la dominancia de Bitcoin, básicamente es como ver la liquidez que hay en Bitcoin y la liquidez que no hay en Bitcoin. Por eso se llama dominancia de Bitcoin. Por lo tanto, esto explicado fácil, sencillo y para toda la familia, para que lo entendamos todos, es que cuando la dominancia de Bitcoin sube y vemos que está totalmente alcista, esto quiere decir que toda la liquidez se está quedando en Bitcoin. Es decir, que la mayoría de la liquidez del dinero, se está quedando en Bitcoin y se está comprando e invirtiendo en Bitcoin. Pero cuando la dominancia de Bitcoin, por el contrario, cae, quiere decir que parte de esa capitalización de mercado o de ese dinero que está dentro del ecosistema cripto está saliendo de Bitcoin para moverse a otro sitio. A otro sitio quiere decir que son las altcoins. Por lo tanto, cuando la dominancia cae, lo que ocurre es que las altcoins suben. No todas, algunas suben antes, algunas suben después, pero sobre todo las más grandes, es decir, las grandes como Ethereum, BNB, todas estas que todos conocemos. Suele aplicarse mucho esta regla y es una regla totalmente lógica porque si cae la liquidez y cae la dominancia quiere decir que ese capital se está moviendo a otro lado, está saliendo de Bitcoin para entrar a otro lado, a no ser que se muevan a dólares o euros o alguna moneda fiat. Pero por lo normal suele venir después de una subida fuerte o de varias subidas fuertes en el precio de Bitcoin. Cuando el precio de Bitcoin, como está ocurriendo ahora, estoy en temporalidad diaria, cuando el precio de Bitcoin suele lateralizar también o caer, en este caso es cuando esa liquidez se mueve a las distintas altcoins. Y es posible que pueda ocurrir esto muy pronto. ¿Por qué? Vamos a ponernos en situación. Fijaros, si nos vamos a Bitcoin, estoy en temporalidad diaria, ¿vale? Fijaros que hemos tocado una zona importante. La zona importante son los $69.000, que es el máximo histórico del anterior ciclo alcista, el máximo histórico de Bitcoin en general, en toda su historia, ¿no? Bien, aquí ahora mismo estamos ante una posible lateralización del precio o incluso podríamos tener pues algo de limpieza, algo de retroceso. Todo esto en el caso de que no consigamos romper en el corto plazo, estoy hablando, esta zona de los $69.000. En el caso de que siga entrando muchísima liquidez a través de los ETFs, como ya sabéis, si esto sigue ocurriendo como ha ocurrido semanas anteriores y días anteriores, obviamente esto va a seguir siendo imparable. Vamos a romper los 69.000 y nos vamos a ir a buscar nuevos máximos históricos. Pero en el caso de que, teniendo aquí una resistencia como es el máximo histórico, viniendo de una subida bastante exponencial, donde veremos a ver si tenemos un poco de lateralización o de retroceso, aunque no tiene mucha pinta, pero veremos a ver. En el caso de que el precio, por ejemplo, quiera lateralizar por este rango de aquí, entre los 60.000 y 69.000, y encontremos pues una lateralización de los precios y por lo tanto la dominancia se quede lateral o incluso la dominancia de Bitcoin pueda caer, esto se traduciría directamente a que esta liquidez pasaría a las altcoins, como podría ser en el caso de Ethereum. Fijaros que en Ethereum estoy en temporalidad diaria y lo que digo que el tema es que el tema de la dominancia es importante porque fijaros ahora mismo que Ethereum estamos todavía, si lo cogemos desde aquí, estamos a un 25% de subida de su máximo histórico. Y el resto de altcoins más o menos lo mismo. Fijaros que Matic está también bastante... Bueno, Matic está muy lejos de su máximo histórico. Si lo ponemos desde aquí, estamos hablando de un 150%, ¿no? En el caso, como digo, de que la dominancia sobre todo caiga con muchísima fuerza en Bitcoin, veremos a ver si ocurre. En este caso, pues toda esta liquidez se movería a las altcoins. Por lo tanto, es importante que entendamos el tema de la dominancia, porque es una forma de medir cuándo podría llegar esta famosa alt season, ¿no? Donde Bitcoin se lateraliza y el resto de altcoins pues suben con muchísima fuerza. Eso por un lado. Por otro lado, fijaros en estos últimos 7 días además que el principal protagonista ha sido Bitcoin, donde el que más ha subido ha sido Bitcoin y las altcoins han ido un poco detrás, pero tampoco lo suficiente, ¿no? Fijaros que Shiba Inu sí que ha subido en estos últimos 7 días bastante, un 136%, las meme coin en general han subido bastante, pero el resto de altcoins en general se han mantenido laterales porque el protagonista y la liquidez se ha ido principalmente a Bitcoin y la idea es que, pues en un periodo corto o medio plazo,
se pueda mover esta liquidez directamente a las altcoins. Esto también se puede medir con el índice de miedo y codicia, donde podemos ver un poco si hay codicia extrema o no en Bitcoin. Normalmente cuando estamos en codicia extrema, como estuvimos la semana pasada, bueno, incluso la semana pasada no, incluso esta semana, pues normalmente cuando estamos en codicia extrema es un indicador de que estamos totalmente sobrecomprados, de que hay un FOMO increíble y que esto tarde o temprano, más temprano que tarde, se suele dar la vuelta, que es como ha ocurrido. Y como vemos en Bitcoin, de hecho en el diario, cómo ha habido liquidaciones sin precedentes, ¿no? Fijaros aquí cómo, bueno, de hecho es que se liquidaron millones de dólares. Fijaros la mecha que tuvimos aquí de liquidaciones. En cuanto tocamos el máximo histórico, bajamos una barbaridad. Vamos a verlo desde aquí. Bajamos un 15%, que es una absoluta locura, ¿no? Aún así, y cogiendo un poco todo con más macro, viendo un poco más, echando la vista atrás, fijaros que en el Bitcoin Rainbow Price Chart, que es básicamente una gráfica logarítmica de Bitcoin pintada en un arco iris, fijaros que estamos cerca del halving. Fijaros también que estamos teniendo subidas muy importantes, tocando máximo histórico antes de lo previsto, y veremos a ver aquí lo que pasa, porque en otros halving sí que hemos tenido algo de retroceso según se ha hecho el halving, obviamente utilizando el FOMO, ¿no? El FOMO del halving, pues al final las ballenas han aprovechado para liquidar y poder sacar su propio beneficio, ¿no? Veremos a ver qué ocurre, porque ahora mismo estamos muy altos. Fijaros que estamos a mitad del arco iris, alcanzando ya el máximo histórico anterior. Veremos a ver si esto se traduce en una subida sin precedentes o por el contrario, como ha ocurrido históricamente, tenemos un pequeño retroceso en el precio de Bitcoin. Aunque, como llevo diciendo también semanas, el tema de los ETFs cambia totalmente la percepción del ecosistema. No sabemos lo que va a ocurrir porque es un escenario completamente nuevo que en anteriores ciclos, en anteriores halving no había ocurrido nunca, y es la variable del ETF que es muy importante, porque la mayoría de liquidez de la que está entrando a Bitcoin es a través de los ETFs. De hecho, es más, si no hubieran aprobado los ETFs de Bitcoin al contado, daros cuenta que posiblemente, en vez de haber hecho esto en movimiento de ruptura del canal alcista que estábamos trabajando de forma bastante orgánica y bastante bien, seguramente el precio se hubiera dado la vuelta y estaríamos a día de hoy cotizando cerca de los 34 o 35 mil dólares. Pero como tenemos la variable de los ETFs, esto ha hecho que el precio se dispare sin ningún tipo de sentido. Así que bueno, si has entendido esto de la dominancia, si te ha gustado el vídeo, me ayudaría un montón de verdad que me dejaras un buen like, suscríbete también al canal, y abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace a mi Instagram para que si tienes cualquier duda o pregunta me puedes escribir por ahí, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, oye, gracias por ver el vídeo y como siempre nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos, chao.